¿Quién es el devorador? El versículo que leímos dice: y reprenderé por vosotros al devorador. Hermanos, la gran mayoría de las iglesias o misiones de los tiempos modernos, si bien en sus primeros pasos eran unas iglesias que retenían una sana doctrina, hay que reconocer que muchas se han desviado de la verdad y están siguiendo en estos tiempos postreros doctrinas que están muy alejadas de la palabra, que están muy alejadas de lo que Dios ha demandado a su pueblo. Hermanos, hay doctrinas en este tiempo que se oyen bonitas al oído, nos gustan, nos endulzan, pero realmente solo satisfacen la carne, pero no edifican el alma. Y lo que el cristiano debe de buscar, hermanos, es edificación de su alma. Porque la carne, hermanos, la carne aquí se va a quedar. Por mucho que la cuidemos, por mucho que la llevemos al doctor, al spa, al maquillista, no sé, a donde la quiera llevar, por mucho que usted la cuide, la carne aquí se va a quedar. Pero el alma, hermanos, va a trascender. Y debemos de buscar, hermanos, ser edificados espiritualmente y no tanto terrenal. Pero en este tiempo, hermanos, muchas iglesias, muchas congregaciones se mantienen muy llenas. Nada que ver nosotros por la situación del agua. Hay iglesias que se mantienen muy llenas, pero ¿por qué? Porque a la gente le gusta que le prediquen, que le endulcen el oído, que le digan: hermano, declare, decrete, proclamen el nombre del Señor. Y nos gusta todo eso, a la gente le gusta. Si está pasando por un problema, si está pasando por una aflicción, le gusta que le diga: hermano, ánimo, el Señor dice que lo va a sacar adelante, el Señor dice que lo va a restituir, el Señor le va a devolver lo que el diablo le ha robado, tenga fe. Eso nos gusta, pero nunca, hermanos, nos invitan a tener un compromiso con Dios. Las doctrinas que son así no le dicen a la persona: mire, usted va a alcanzar el favor de Dios cuando su vida sea agradable delante de Dios. Amén. Y así es como estamos en este tiempo. Hay diferentes doctrinas, hermanos, que le han cambiado el significado a la palabra. La Biblia habla de la siembra y la cosecha, una doctrina que se usa hoy en este tiempo con un sentido cambiado, porque habla en el sentido espiritual. Pero en muchos púlpitos se predica de la siembra y la cosecha, trayéndolo al punto económico, al punto monetario. Le dicen: hermano, usted quiere riqueza, siembre, traiga una semilla. Siembre una semilla, siémbrela con fe y Dios le va a multiplicar, Dios le va a triplicar, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar el otro. Y la gente lo hace. El problema es que muchas personas se van dando cuenta con el tiempo que están siendo engañadas, que simplemente les están metiendo figurativamente la mano en la bolsa, porque la bendición de Dios, hermano, llega a su vida. Oiga, la bendición de Dios llega a nuestras vidas cuando usted y yo nos sometemos a la voluntad de Dios. La palabra dice que si nosotros nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de las nuestras. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios se ocupe de nuestras cosas sin nosotros ocuparnos de las cosas de Dios. Hermanos, en estos tiempos la santidad es relativa. La entrega a Dios prácticamente es condicionada. La gente quiere primero hacer tratos con Dios. Señor, si tú me das, yo te doy. Señor, si tú me concedes esto, yo te doy lo otro. Esa no es una forma de tratar con Dios. Sin embargo, a las personas le han hecho creer que sí. Y ahí está la gente. No, dice: yo tengo pacto con Dios, yo tengo trato con Dios, yo he hecho esto con Dios y Él sabe el compromiso que yo tengo y tenemos. Perdone, pero no es una enseñanza que la iglesia de los primeros siglos haya practicado. La iglesia de los primeros siglos se entregaban, se convertían al cristianismo porque se convencían de la necesidad de que al pasar de muerte a vida tuviéramos vida eterna. Amén. Esa era la causa, no era la razón de la riqueza, no era la razón de que el Señor nos librara de todos los problemas.
Usted me va a decir, bueno, ¿y cuándo va a hablar del devorador? Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Hermanos, en esos tiempos hay personas que ya no quieren llamarse pastores. Hay doctrinas que ya el pastor ya no es el pastor, no, ya es el apóstol Manuel González. Amén. El apóstol. He oído allá por Sudamérica que no, ya no son apóstoles, no, son arcángeles. El título que usan es el arcángel. Y mire, son personas que de verdad no tienen ni siquiera, no quieren pagar ni siquiera una pizca de lo que los verdaderos apóstoles pagaron por Cristo. Ahora, hermanos, la adoración, la alabanza genuina se ha cambiado por show. Y show pagado, por cierto. Si usted no paga, si usted no ofrece una buena, no es ofrenda de amor, no tarifa. Hoy ya es tarifa, antes eran ofrendas de amor, ahora son tarifas. Hemos cambiado tantas cosas, hermano, que hay predicadores, y perdonen, hay predicadores que si lo invitan una vez y si no le dieron una ofrenda que llene su corazón, no vuelve a ir. Mire, me invitaron, pero ahí no voy. ¿Y por qué? No, la última vez que fui, va a creer, 20 pesos me dieron. Yo no soy de 20 pesos. Amén. O sea, ya no están predicando porque tengan un compromiso con Dios. Hermanos, si nosotros los predicadores somos llamados por Dios y tenemos un compromiso con Dios a anunciar la palabra, no por dinero, por amor a Dios. Es por amor a Dios. Lamentablemente, pues tengo ejemplos claros de personas que dicen, no, ahí aunque me inviten no voy. ¿Y por qué no va? No, hombre, mire, la última vez en el suelo me dejaron durmiendo. Fue a una campaña, dice, y no había cama para ellos, en el suelo durmieron todos. No, yo no soy de los que andan durmiendo en el suelo. No estamos dispuestos a pagar el precio. No estamos dispuestos a pagar. Pero así son las doctrinas. Así son las doctrinas que muchas veces, hermano, a las personas les gusta. Mire, la primera iglesia, yo no me imagino las primeras iglesias con danzarinas al frente, bailando ahí yo no diría danzando, lo mismo da danzar a bailar, con cuestiones en sus manos, no sé, pero eso no es parte de la Biblia, eso no edifica, pero la gente le gusta. Y lo que está sucediendo en este tiempo que le estamos, no voy a decir estamos porque aquí no lo hacemos, lo que está sucediendo en este tiempo que los líderes tratan de complacer a las multitudes antes de complacer a Dios. Amén. Esas son nuestras doctrinas que ahora tenemos. Mientras que la doctrina apostólica, hermano, instruye a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, la doctrina moderna instruye a que decretemos todo aquello que quiero para mí o para mi familia o para otras personas. Mientras que la doctrina apostólica, hermanos, nos enseña a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, la doctrina moderna nos dice declararlo en el nombre de Dios y va a ser tuyo. Declarar lo que estás pidiendo y va a ser tuyo. ¿Será correcto? Y nos preguntamos nosotros, los que todavía no hemos caído en eso, porque el que cayó no lo sacamos de ahí, le gusta. Pero aquellos que todavía no hemos caído, le pregunto, ¿será correcto? De acuerdo a lo que usted conoce de la palabra, ¿será correcto? ¿Acaso no es que nosotros debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? En lugar de pedir, declarar, busquemos entender cuáles son los propósitos que Dios tiene para nuestra vida en las diferentes situaciones que pueden suceder. Porque la fe, hermanos, no tuerce el brazo de Dios, no nos equivoquemos. No mires que usted declárelo, porque si declara tiene fe. La fe no tuerce el brazo de Dios. La fe nos debe de ayudar a entender el propósito de Dios a nuestras vidas. Creer que estoy pasando por una dificultad, pero que Dios tiene el control. Creer que estoy pasando por una enfermedad, pero que estoy en las manos de Dios. Eso es fe. No, mucha gente dice, no, yo declaro que no estoy enfermo y muriéndose. No funciona así. No, yo declaro, dice la persona, que necesito tal cosa y que lo voy a tener y nunca lo tiene. Hermanos, si tanta fe tenemos, creamos que en la dificultad que estamos pasando, Dios tiene el control y en su momento nos va a sacar adelante. Pero muchas veces no queremos dar cabida a la verdad, sino que nos dejamos endulzar el oído. Hermanos, mientras que la doctrina apostólica nos enseña
a dar gracias a Dios por todo. La doctrina moderna nos enseña a renunciar a todo aquello que no nos agrada. Y usted va a oír personas, mire, el médico me dice que estoy pasando por tal situación, pero yo renuncio a eso. Si se está muriendo, acepte que necesita un milagro. Si tiene una enfermedad, acepte que a lo mejor Dios lo ha elegido para manifestar su poder en usted ante los ojos de los demás. No sé si me entiende. Porque muchas veces decimos, no, yo ya renuncié a todo eso y en vez de mejorar va de mal en peor. Debemos de entender, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, hemos visto algunos aruñones, decimos, a esa falsa doctrina. ¿Y por qué, hermanos? Porque muchos dicen que el hombre puede reprender al devorador. Mentiras. Que yo puedo reprender en el nombre de Jesús. Hay cosas que Dios nos ha dado autoridad y hay cosas que no. Y cuando hablamos del devorador, la palabra bien clara dice, y reprenderé por vosotros al devorador. En otras palabras, no es el hombre el que lo reprende, es Dios. Vamos a continuar para salir como a las 10, dijo el pastor. El devorador, ¿quién es y al servicio de quién está? ¿Quién es el devorador y al servicio de quién está? Hermanos, fíjense que el devorador es una potestad destructora en el contexto bíblico de cosechas y es usada por Dios para castigar a su pueblo, y a su mando tiene todo tipo de insectos herbívoros. Vaya conmigo a Joel capítulo 1 versículo 4. Joel versículo 1 capítulo 1 versículo 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Qué sucedía con Israel? Hermanos, aquella tierra era una tierra muy fértil. Todo lo que sembraba cosechaba. Pero ¿qué sucedía? ¿Por qué razones ellos no podían cosechar? ¿Por qué no podían ver el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo? Porque estaban enemistados con Dios. Y Dios permitía que brotara este tipo de insectos que se comían las cosechas y no les dejaban absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿quién es el devorador? El devorador es una potestad, es un espíritu, y no le voy a decir inmundo. No, es un espíritu al servicio de Dios para castigar a su pueblo. Y lo usó no en una, sino en varias ocasiones. Le digo esto porque, hermano, porque muchas veces lo malo que pasa en nuestra vida simplemente se nos hace fácil decir el diablo. El diablo. No, muchas veces no es el diablo el que se ha levantado contra nosotros. No era el diablo el que enviaba aquel ejército de saltamontes a comerse la cosecha. No, era Dios quien usaba a su ejército de langosta para que devoraran todos los campos cosechados. ¿Por qué? Porque había enemistad con Dios. Y eso es bueno que lo entendamos. Cuando usted esté pasando por una dificultad, cuando estemos pasando por un problema, preguntémonos, ¿realmente este problema me lo ha traído Satanás o Dios ha permitido porque estoy enemistado con Dios? ¿O es que Dios está tratando conmigo? Porque muchas veces a nosotros se nos hace fácil decir, el enemigo me puso tropiezo, el enemigo me hizo esto, el enemigo me hizo otro. Pero en varios pasajes bíblicos vamos a ver, hermano, que muchas veces la dificultad no viene porque Satanás se haya levantado contra usted. O le pregunto, ¿quién levantó la tempestad cuando Jonás iba huyendo de Dios? ¿Quién lo levantó? ¿Fue Satanás? No, no fue Satanás. Ahí dice él, ahí no tengo nada que ver. Dice la Biblia que Dios levantó una tempestad para que aquel barco empezara a sacudirse. Muchas veces, hermano, la tempestad que pueda estar pasando tu vida, no es el diablo, es Dios que está sacudiendo tu vida. Es Dios que está poniendo a prueba. Es Dios que te quiere hacer entender sus propósitos. Amén. Y debemos de ser sabios.
Yo por eso aconsejo, hermano, en la dificultad, en la enfermedad, antes de pedir la sanidad, antes de pedir la solución, primero digámosle en nuestra oración: Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida en esta dificultad? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy pasando por esta enfermedad? Porque nada sucede en nuestra vida al azar. Todo pasa por un propósito. Amén. Todo pasa por un propósito. Y nosotros muchas veces nos desenfocamos y empezamos a clamar por otras cosas. Y antes de todo deberíamos de clamar: Señor, ¿estoy haciendo algo malo? Señor, ¿qué necesito hacer? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe? Esas fueron las palabras de Pablo. Señor, ¿qué voy a hacer?, le dijo. Y Dios le dio instrucciones. Cuando nosotros decimos: Señor, estoy en una dificultad, ¿qué debo de hacer para salir de esta dificultad? En otras palabras, nos estamos poniendo a la orden: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Al servicio de quién está el devorador? Joel capítulo 2, versículo 25. Oiga lo que dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, dice el Señor, mi gran ejército que envié contra vosotros. No fue el diablo el que mandó la langosta, el revoltón y la oruga. No, Dios lo había enviado para castigar a su pueblo. No sé si entiende, no sé si me comprende. ¿Cuáles pueden ser objetivos a destruir del devorador? Hermanos, en el contexto bíblico eran las cosechas. En nuestro contexto son nuestros bienes, nuestra casa, nuestro salario, nuestro carro, nuestra familia, todo aquello que terrenalmente nos pertenece. Mire, lamentablemente vemos cristianos que cuando recibimos el salario de la quincena ya lo debemos. Y salimos regreso al usurero a prestarle para la semana. Los del banco ya saben, ya conocen que es parte de nuestra idiosincrasia. Y ahora tienen los ADS. ¿Alguien sabe qué es? ¿Sí? Sí, dice la hermana. Adelanto de salario. Es otra forma diferente de prestar, pero al final el cabo es préstamo. Porque recibimos nuestro jornal, dice la palabra, ya lo vamos a ver más adelante. Recibimos nuestro jornal y lo recibimos en saco roto. ¿Qué está pasando muchas veces en nuestra casa? Creemos que estamos bien con Dios, pero el devorador está en nuestra casa. Devora los bienes, el salario, nuestros bienes terrenales, muchas veces hasta la familia y todo aquello que nosotros o que Dios nos ha dado para administrar en nuestra mano. ¿Quiere ver señales de la presencia del devorador en su vida o en su casa? Vaya conmigo a Ageo capítulo 1, versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Sembramos mucho y trabajamos, y recogemos poco. Muchos de ustedes dicen: mire, yo en vano trabajo, pido horas extras, voy a trabajar los días de asueto, voy a trabajar el fin de semana para que me salga más, y como que nada. Ahí está la palabra. Sembrando mucho y recogiendo poco. Señales del que tenemos un devorador, que tenemos el devorador en nuestra casa, pero podemos pedirle a Dios que nos ayude. Podemos. Mire, sembráis mucho y recogéis poco, dice. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Le pregunto, ¿algunas de esas señales están pasando en su casa? Si no están pasando, gracias a Dios. Pero si están pasando, podría significar que el devorador está entrando en nuestra casa o ha entrado a nuestra casa y está a punto de destruirlo todo. Mire, dice, si es que yo de verdad no sé, estoy hasta la coronilla de deuda, debo por aquí, debo por allá, debo por allá, el banco no me presta porque estoy en la, no sé qué, en el buró de moroso y la gente me presta y ya solo para los intereses me alcanza. Cuidado. Podría significar que el devorador está en nuestras casas y necesitamos que Dios lo reprenda por nosotros.
Hermanos, problema tras problema en nuestra casa hay una atmósfera de que una persona dice una palabra y se enciende aquello. El devorador está queriendo destruir su familia. Y usted dice, no, es el diablo. No, cuidado, no todo lo malo que pasa en nuestra vida lo hace el diablo. Muchas veces nosotros hemos abierto una oportunidad para que el devorador entre a nuestra casa y destruya todo. Amén. ¿Cuáles son las causas? Veámoslas. Malaquías capítulo 3, versículo 9. La primera, vamos a ver la parte económica. ¿Robará el hombre a Dios? Y dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y responde el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Hermanos, yo creo que en ese año faltó al principio, pastor, el sermón de las finanzas, ¿verdad? Perdón, la mayordomía cristiana. La que año con año hace recordar que hay metas, que hay sueños, que hay anhelos, que hay deseos por alcanzar y nos vamos a enfocar en ello, pero sin antes tomar en cuenta a Dios, en vano vamos a trabajar. Nosotros podemos decir hoy voy a adquirir tal cosa, hoy me voy a ahorrar para eso, hoy voy a ahorrar para otro. Estamos a punto de entrar al 11º mes y podemos quizás ver la mirada hacia atrás y decimos, de todo lo que planeé no he alcanzado nada. Yo te pregunto, ¿pusiste a Dios en primer lugar? Porque si no lo pusiste en primer lugar, ahí estuvo el problema. Ahí fue el principio del fracaso. Porque cuando ponemos a Dios en primer lugar, entonces las cosas van a ir como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto, mejorando cada día. En la clase que me toca impartir en el Instituto de los Administradores de los Bienes de Dios, les dije a los alumnos, hagan un presupuesto de sus gastos. Y para sorpresa, bueno, no tanto sorpresa que ya me lo esperaba, uno solo de los alumnos en su presupuesto puso diezmo tanto. Los otros ni se acordaron. Los otros ni se acordaron. Y les dije yo, miren, no me sorprenden, realmente era más una trampa para que nos diéramos cuenta que aquello que no practicamos, no lo escribimos. ¿Ya? No después, no, yo que no sé qué, que no sé cuándo. No, dijo alguien por ahí, si uno no lo tiene en el corazón tampoco lo escribe. Aparecieron gastos de todo, de la salidita para acá, que esto, que tanto, pero el diezmo solo uno. Y muchas veces, hermano, esa es una general en las congregaciones. Perdonen. Pero si nosotros no le somos fiel a Dios, la palabra dice que no somos deudores, somos ladrones. Perdón. No dice que le debemos, no dice. Leamos el versículo nuevamente. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Una de las causas. La segunda causa, hermano, el acomodamiento. Vaya conmigo a Ageo capítulo 1, versículo 4. ¿Es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas y esa casa está desierta. ¿Sabe? Dios estaba amonestando al pueblo a través del profeta Ageo porque todo el mundo estaba bien cómoda y haciendo todas las mejoras en su casa y se habían descuidado de la casa de Dios. Yo le pregunto, ¿y usted qué tanta importancia le da a la casa de Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Podemos hablar físicamente del templo, pero yo quiero que hablemos no físicamente, espiritualmente, de su templo. Ahí de su corazón, de su alma. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Qué lugar está ocupando Dios en usted? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, si me acuerdo? De eso depende muchas veces, hermano, que la bendición de Dios no sea parte de nosotros. Dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas atesonadas y esta casa está desierta. Ya les he explicado, hermanos, muchas veces la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu, pero lamentablemente muchas veces somos templos vacíos. El Espíritu de Dios no mora en nosotros. Y lo puedo decir no sé cuántas veces y lo vamos a oír no sé otras tantas veces y vamos a seguir igual. ¿Sabe cuál es el problema? Debemos dar cabida a la palabra de Dios.
Debemos de salir del acomodo. Capítulo 9 y 11 de Ageo 1. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros. Por eso detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Sabe? No es el diablo, era Dios el que estaba luchando contra su pueblo. Y muchas veces, hermanos, nosotros sin darnos cuenta, podemos estar en enemistad con Dios. Y las dificultades que pueden estar pasando en nuestra vida, no se trata nada, quizás tendrá que ver el diablo. Es nuestra mala relación con Dios que hace que todo aquello donde nosotros ponemos manos se marchite. Que todo aquello donde nosotros ponemos manos se quiebre, no se quebró. Que todo aquello donde nosotros decidimos empezar a caminar, puertas se cierran. Es enemistad con Dios. Debemos de analizar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo sacar al devorador de nuestra casa? En primer lugar, si es en lo económico, seamos fieles a Dios y Él será fiel con nosotros. Dice Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí, que hay alimento en mi casa, y probadme, dice el Señor, y pónganme a prueba, dice, si no abro las ventanas de los cielos, y traeré bendición hasta que sobre y abunde. Es que no me alcanza, nunca le va a alcanzar. Amén. No le va a alcanzar. Es que quien estira es Dios. Quien hace que exista donde no existe es Dios. Y es que yo no tengo a quien pedirle. Sí tiene a quien, lo que pasa que no quiere someterse. Mire, galán, usted que tiene familia allá. No, yo no tengo familia allá. Yo tengo un Padre allá en los cielos, que es el que abre ventanas de los cielos de provisión. Y yo le invito a que haga de Él su mejor proveedor. Seamos fiel con Dios, Él va a ser fiel con nosotros. ¿Cómo expulsar al devorador? Dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el versículo que sigue dice, y reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cuándo es que el Señor va a reprender al devorador? Cuando nuestra relación con Él sea una relación agradable. En lo espiritual dice Ageo 1:8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Edifique su casa. No va a decir usted, no, pero si la iglesia ya no necesita nada, ya tiene buenos asientos, buenas paredes, buen techo, buen sonido, buenas cortinas, ya no necesita nada. No está hablando de la casa terrenal en esta ocasión. Está hablando de la casa espiritual. Hagamos, como dice la palabra, que Jesús y el Padre hacen morada en nosotros. Que nuestro corazón sea un lugar a donde el Espíritu Santo pueda moverse con libertad. Amén. Que nuestra vida sea una vida que agrade a nuestro Dios. Entonces, cuando nuestra vida sea al agrado de Dios, Él reprenderá por nosotros al devorador. Para concluir, quiero que vaya a Ageo capítulo 2, versículo 18 y 19. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, hay recompensa. Cuando escuchamos la voz de Dios, hay recompensa. Dice, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes. Usted si quiere ponga desde el día 30 del 10º mes. Desde el día que se echó el cimiento en el templo de Jehová, desde el día que usted escuchó la palabra de que si tiene una buena relación con Dios, Dios reprenderá por usted al devorador. Dice, meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. ¿Sabe?
ni se había sembrado, les dijo el Señor. ¿Saben qué? Ni han sembrado para que cosechen. Los árboles que dan fruto ni siquiera han florecido, pero desde ahora va a empezar a haber abundancia en su casa. Eso dijo el Señor. Desde este día los comenzaré a bendecir. ¿Por qué? Si usted lee el contexto, el pueblo había escuchado la voz de Dios, había subido al monte, había ido a cortar madera y había puesto todo su corazón para construir y edificar la casa de Dios. Y a partir de ese momento, Dios les dijo, hoy lo voy a comenzar a bendecir. Si usted hoy se vuelve a Dios, si nosotros hoy nos volvemos a Dios con todo nuestro corazón, si reconocemos que muchos de nuestros problemas, los culpables somos nosotros mismos porque hemos descuidado nuestra relación con Dios, pero hoy decidimos retornar, volver de todo corazón a nuestro Dios, a partir de hoy Él puede comenzar a obrar bendición en nuestras vidas. Yo le invito a que cierre sus ojos esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por meditar, por permitirnos meditar en tu palabra. Señor, la palabra que tú has puesto en nuestra mente y corazón hemos traído a tu pueblo. Tú sabes, mi Dios, la necesidad por las que pasamos, pero también conoces nuestra relación contigo, cómo mejorarla. Padre, ayúdanos a entender tu palabra. Oro, Señor, por el pueblo presente y por aquel que nos pueda haber visto a través de las redes. Aquellos que retengan esta palabra, mi Dios, aquellos que hoy quieran adquirir un nuevo compromiso contigo, que se haga viva en ellos, mi Dios, que a partir de este día tú puedas comenzar a bendecir sus vidas, sus casas, sus familias. Que aquellos que se arrepienten, Señor, que aquellos que se vuelven a ti de todo corazón, hoy, Señor, puedan alcanzar tu gracia. Te lo ruego, oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, oh Dios, esta congregación. Bendice, Señor, a tus hijos. Gracias, Padre. Señor, si hay personas en este lugar, siervos tuyos, consiervos nuestros, que están necesitando, mi Dios, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ellos. Yo te ruego, mi Dios, que hables a sus vidas y hagas, Señor, entender sus propósitos, tus propósitos. Que cuando se muevan, Padre, conforme a tu voluntad, que cuando nos movamos conforme a tu voluntad, entonces, Padre, podamos alcanzar esa bendición que tanto anhelamos. Bendice a tu pueblo, oh Dios eterno. Gracias, Señor, gracias, Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Señor, permite que la lluvia no vaya a retornar hasta que lleguemos a nuestras casas, y bendice a aquellas personas que puedan estar en situación de riesgo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, iglesia. Que Dios nos bendiga.